Bien, el 2162 dice lo siguiente: un dipolo que consiste en cargas más menos E, o sea, más menos el valor de la carga fundamental, están separadas 220 nanómetros. O sea, el dipolo, las cargas están separadas 220 nanómetros. Se coloca entre dos láminas, este dipolo se coloca entre dos láminas muy grandes, prácticamente infinitas para lo que es el dipolo, ¿verdad? Que tienen densidad de cargas iguales, pero opuestas de 125 microcoulomb por metro cuadrado. Ok, entonces, separación del dipolo, las cargas en el dipolo y la densidad de carga superficial entre las láminas que son paralelas, ¿verdad? Son muy grandes en comparación con, pues, el tamaño de las cargas del dipolo. Entonces, ¿por qué nos dan la densidad de carga superficial? Porque a partir de ahí podemos calcular el valor del campo eléctrico en el cual va a estar sumergido el dipolo. Y entiéndase de que esta densidad es constante, es un número, es uniforme, por ende el campo eléctrico entre las placas es uniforme también. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Pues, ¿cuál es el valor de la energía potencial máxima? ¿Cuál es el valor de la torca máxima? ¿Verdad? Que este dipolo puede tener debido a las láminas, ¿ok? O que el dipolo, pues, tiene, o que las láminas ejercen sobre el dipolo, y cómo debería orientarse para obtener esta energía potencial máxima y esta torca máxima. ¿Cómo debería orientarse con relación a las láminas? ¿Ok? Fíjense que si vemos un poco de la teoría, ¿okay?, de esta parte del dipolo, pues vemos que siempre teníamos un ángulo de orientación del dipolo con respecto a las líneas del campo eléctrico. ¿Ok? No con respecto a lo que generaba o genera estas líneas de campo eléctrico, sino con respecto a las líneas de campo eléctrico. Lo que nosotros nos piden es con respecto a las láminas que están generando un campo eléctrico uniforme. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante a tomar en cuenta. Entonces, bueno, veamos. Entonces, como tenemos dos placas paralelas, tenemos distribución de carga uniforme, pues tenemos que el campo eléctrico entre esas dos placas está determinado por eso que está ahí. Es un campo eléctrico uniforme, ¿ok? Y pues lo que nos interesa es el valor absoluto de esto para poder calcular la magnitud, porque en realidad lo que no único no hace falta la magnitud. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos nuestras líneas de campo, yo lo dibujé de esta manera, la parte positiva arriba, la parte negativa abajo, la línea de campo por abajo. Entonces, ¿cómo tenemos que representar, verdad? Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro dipolo con respecto a las láminas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinarlo con respecto al campo eléctrico, a la línea de campo, para después, entonces, poder hablar y decir, bueno, la dirección o la orientación con respecto a la lámina es tal. Okay, entonces nos piden calcular la energía potencial máxima, ¿verdad? Y cuál es la posición, cuál es la orientación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la energía potencial es menos P punto E, o lo que es lo mismo, menos P por E por el coseno del ángulo que hay, ¿verdad? Entre el dipolo y las líneas de campo. ¿Ok? Este ángulo es dipolo, líneas de campo. Entonces, para calcular el valor máximo de esta energía, el ángulo tiene que ser 180. ¿Por qué? Porque coseno de 180 es menos 1, menos con menos nos da más. Porque el valor máximo es, en este caso, es positivo. ¿Ok? El valor máximo es positivo. Entonces, es P por E. ¿Pero cuánto vale P? P es Q por D. La carga por distancia separación, distancia de separación en el dipolo. ¿Cómo es E? Pues es la densidad de carga superficial entre epsilon sub c. Sustituimos todos los valores y nos queda el valor de la energía potencial máxima. Ahora, fíjense que nos dijeron 180 grados. Eso quiere decir que 180 grados implica la carga positiva mirando hacia el lado positivo del campo y la carga negativa mirando hacia el lado negativo.
¿Ok? Esta es la carga negativa del dipolo y esta es la carga positiva. Entonces, 180 grados implica esto. Están los puntos de repulsión, por así decirlo, ¿verdad? Ahí, aquí hay mayor repulsión entre estas dos. ¿Ok? La posición natural, o sea, la posición de mínima energía que se diría, pues es hacia el otro lado. O sea, que el positivo esté mirando hacia el negativo y el negativo hacia el positivo. ¿Ok? Entonces, tenemos que la orientación es 180 grados con respecto a las líneas de campo. Vale, con respecto a ¿cuál es la orientación? Con respecto a las placas, es perpendicular a las placas, ¿no? Porque el dipolo está de esta manera y las placas están de esta manera, entonces es perpendicular, ¿ok? A las placas. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa con la torca? Pues bueno, ahí utilicemos la definición de torca. Ok, la torca, pues la magnitud de la torca es P por E por el seno del ángulo. Y de nuevo, este ángulo es la orientación del dipolo con respecto a las líneas de campo. Eso quiere decir que tiene que tener, para que sea el valor máximo de esto, yo necesito que solo sea P por E. Entonces, el valor máximo de la torca se da cuando el ángulo es 90. Seno de 90 es 1, entonces nos queda P por E. Y pero P por E ya ese valor como tal lo calculamos anteriormente, entonces que es 4,98 por 10 a la menos 19. Pero ojo, las unidades de torca es Newton metro, ¿ok? Para ¿cómo se llama? Para la energía es julios, para el torque es Newton metro, ¿ok? Y es una orientación de 90 grados, ¿ok? 90 grados con respecto a las líneas de campo. Entonces, si nos vamos con respecto a las líneas de campo, pues nuestra orientación, pues es esta que está aquí, positivo, negativo, 90 grados con respecto a las líneas, ok, entonces con respecto a las placas es paralelo, con respecto a las placas es paralela a las placas, ok, entonces necesitamos una orientación paralela a las placas para que haya una torca máxima y perpendicular a las placas para que haya una energía máxima, ok, entonces, y la última pregunta que nos dice es ¿cuál es la fuerza neta que ejercen las dos láminas sobre el dipolo? Recuerden, las fuerzas cero para un dipolo que se encuentra en un campo eléctrico externo uniforme. Recuerden que la distribución de carga superficial de las láminas es uniforme y por ende el campo eléctrico es uniforme, por ende, de nuevo, la sumatoria de fuerza es cero. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este sería el 2162.